Capítulo 1. La cruz no fue pintada. La partera no había gritado nunca. Ni cuando una mujer murió sangrando en sus brazos. Ni cuando un niño nació sin respirar. Pero esa madrugada, su alarido desgarró el silencio como un trueno en la capilla. El bebé aún no lloraba. Solo temblaba. Y en su espalda, marcada a fuego pero sin herida, brillaba una cruz perfectamente delineada. No era un tatuaje. No era una mancha. Era una forma viva. Como si la piel lo hubiera recordado desde antes de nacer. «No lo toques», susurró el padre del niño, retrocediendo con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué es esto?», murmuró la madre, aún jadeando por el parto, incapaz de incorporarse. Nadie respondía. Solo la cruz parecía hablar. Ardía sin quemar. Y cada vez que alguien la miraba fijamente, una palabra antigua aparecía en su mente sin permiso: elegido. El cura del pueblo llegó una hora después, sin haber sido llamado. Dijo que había sentido algo en medio de su oración nocturna. Una especie de sacudida. Como si un ángel hubiera caído mal. Entró en la casa. Vio al niño dormido con la cruz en su espalda. Y se santiguó 3 veces. Luego murmuró algo que nadie entendió. Esto no es una señal. Es una advertencia. Esa misma noche, los perros del pueblo aullaron sin descanso. Una anciana se echó a llorar sin razón aparente. Y un joven ciego dijo haber soñado con un niño que caminaba de espaldas hacia un altar de huesos. A la mañana siguiente, la cruz seguía ahí, intacta, más clara, como si se alimentara de la atención de todos. Pero lo peor no era la cruz. Era la primera palabra que el niño dijo, días después, mientras todos pensaban que era aún demasiado pronto para hablar. Miró directamente al cura, con ojos negros como la noche sin fe, y dijo: «Tú me negaste antes de nacer». Capítulo 2. El sacerdote que tembló al escuchar su nombre. El padre Esteban no era un hombre fácil de perturbar. Había enterrado niños, confesado asesinos, y rezado en cuartos donde los crucifijos giraban solos. Pero esa madrugada, cuando el recién nacido lo miró fijamente y pronunció su nombre con una voz que no era de este mundo, sus rodillas fallaron. Y cayó. «¿Qué dijiste?», balbuceó, tratando de convencerse de que lo había imaginado. Pero no lo había hecho. La madre, aún débil en su cama, se incorporó lentamente. «¿Qué pasa, padre?», ¿qué le dijo? Él no respondió. Solo se levantó como un condenado y se persignó. Pero esta vez, la señal de la cruz le tembló en los dedos. Esa noche, encerrado en la sacristía, el padre Esteban abrió un cuaderno viejo, de cuero gastado. Dentro había nombres, fechas, signos extraños, y un símbolo idéntico al que ahora marcaba la espalda del niño. Lo reconoció enseguida. Lo había visto 30 años atrás. En el cuerpo quemado de una mujer que gritó una profecía antes de morir. La cruz regresará con carne nueva, y señalará a quienes lo negaron en su vientre. Él no entendió entonces. Pero ahora sí. Había sido él quien, cuando aún era seminarista, rechazó a una mujer embarazada, llamándola hereje. Cuando ella dijo que su hijo hablaba con los ángeles desde el útero. Ese hijo, ese niño, era él. Esa misma noche, mientras el cura lloraba frente al altar, una figura encapuchada se detuvo en la puerta de la iglesia. No habló. Solo colocó algo envuelto en tela negra sobre el banco más cercano. Luego se desvaneció, como si el aire la devorara. Esteban, al acercarse, desenvolvió el objeto con manos temblorosas. Era una pequeña cruz, hecha con huesos, y en su base, escrito con ceniza, solo 2 palabras: «Él recuerda». Capítulo 3. La visión que incendió el confesionario. Nadie había entrado al confesionario en semanas. El pueblo, herido de miedo, evitaba mirar la iglesia, como si sus muros ocultaran algo más que rezos. Pero esa mañana, justo antes del amanecer, una mujer desconocida cruzó el umbral con un velo oscuro sobre el rostro. No pidió permiso. No rezó. Caminó directamente hacia el confesionario, y se arrodilló. El padre Esteban, desde el otro lado de la rejilla, tragó saliva. Sintió el mismo escalofrío que había sentido cuando el niño lo miró. La voz de la mujer era suave, pero lo atravesó como un cuchillo húmedo. «No vengo a pedir perdón. Vengo a devolverte la visión que perdiste, cuando negaste la cruz». Y entonces, sin previo aviso, las paredes del confesionario comenzaron a sudar. Literalmente, un líquido espeso, oscuro, bajaba como sangre antigua. El padre Esteban trató de salir, pero sus pies se pegaron al suelo como si el propio infierno lo reclamara. La mujer, detrás del velo, susurraba una oración desconocida. Cada palabra era un golpe de campana en su mente. Y luego, lo vio. Una visión brutal se abrió frente a él.
como si alguien le arrancara los párpados del alma. Vio al niño, ya no envuelto en mantas, sino de pie, rodeado de llamas blancas. Vio a los ángeles, no con alas, sino con bocas cosidas, arrodillados ante él. Y lo peor, se vio a sí mismo, crucificado boca abajo, con la cruz del niño tatuada en su pecho. Esteban gritó, y cuando el sacristán corrió a ayudarlo, encontró el confesionario en llamas, pero el fuego no tocaba la madera, solo ardía el aire, como si la revelación quemara solo lo invisible. Cuando abrieron la puerta, no había mujer, solo un velo, y en la rejilla del confesionario, tallada con uñas, una fecha futura, un día que aún no ha llegado, 15 de agosto, él hablará. Capítulo 4, el día que las estatuas lloraron ceniza. Todo comenzó a las 3 de la tarde, la hora en que, según la tradición, Cristo expiró. La primera en notarlo fue una niña de 7 años que rezaba en la capilla de Santa Lucía. Miró la imagen del Sagrado Corazón y gritó, no porque sangrara, sino porque de sus ojos, en vez de lágrimas, caía ceniza, tibia, lenta y viva. En menos de una hora, las campanas repicaban solas, y en cada rincón del pueblo, desde los altares olvidados hasta las figuras rotas de santos antiguos, todas las estatuas lloraban la misma ceniza, y con cada lágrima, una palabra aparecía sobre el mármol, no escrita, grabada, como si algo del más allá estuviera dejando mensajes a los que aún se atrevieran a mirar. Una de ellas decía, ya lo conoces. Otra, él no viene a salvar. Y una, frente a la iglesia principal, en el pie de una estatua de la Virgen, temblaba con una advertencia. El niño no carga una cruz. Él es la cruz. Mientras tanto, el pequeño dormía en casa de su madre. Nadie se atrevía a despertarlo. Incluso dormido, su cuerpo emanaba un leve resplandor, y la cruz en su espalda latía como un segundo corazón. Un hombre del pueblo intentó tomarle una foto. Por curiosidad, el teléfono explotó en su mano. Otro, incrédulo, acercó una vela al niño. La llama se apagó, y en el aire quedó flotando un olor imposible de definir, una mezcla entre incienso y tumba abierta. Esa misma noche, el viento trajo un rumor, no de voz humana. Era como si las estatuas, por fin, hablaran sin boca. Y todos escucharon lo mismo en el silencio. Él no recuerda el mundo lo recuerda a él. El padre Esteban cayó de rodillas. La fecha grabada en el confesionario, el 15 de agosto, estaba cada vez más cerca. Y entendió por fin. No era la llegada del niño lo que debía temer. Era lo que el niño venía a despertar. Capítulo 5, la mujer que intentó tocar la cruz y perdió el alma. Se llamaba Graciela. Tenía 56 años. 3 hijos y una fe tan fuerte que todos la llamaban la santa del mercado. Pero incluso los más devotos tienen un rincón de duda. Y a Graciela, la duda le susurró al oído. Tócalo. Si es de Dios, no pasará nada. Fue una mañana nublada. El niño dormía en una cuna tallada a mano. Y la madre, agotada, se había quedado dormida a su lado. Nadie vigilaba. Graciela entró en silencio, con un rosario en una mano y agua bendita en la otra. Se acercó como quien camina sobre hielo sagrado. Lo vio, tan pequeño, tan sereno. Y la cruz, tan viva, tan antigua, como si no perteneciera a su piel, sino al principio del tiempo. Perdóname, Señor, murmuró, mientras extendía los dedos. Tocó la cruz, solo un segundo, pero fue suficiente. Cayó al suelo como si le hubieran arrancado el cuerpo del alma. No gritó, no sangró, solo quedó inmóvil, con los ojos abiertos, pero vacíos. Cuando la madre despertó y vio el cuerpo de Graciela, intentó reanimarla. Gritó, llamó al cura, llamó al pueblo. Todos vinieron. Nadie pudo hacer nada. Pero lo más aterrador no fue su muerte. Fue lo que llevaba escrito en la palma de la mano, como grabado desde dentro. No toques lo que recuerda al principio. Horas después, un niño del vecindario, curioso, se acercó al cadáver de Graciela y le susurró algo al oído. Y ella, sin mover los labios, respondió. Solo el niño lo oyó, y desde entonces, nunca más volvió a hablar. Sus padres dicen que todas las noches dibuja en la pared la misma cruz, y debajo escribe con un dedo tembloroso. Él no vino para que lo sigan, vino para recordarles quién lo olvidó. Capítulo 6, el niño que lloraba fuego en sus sueños. La madre lo descubrió una madrugada, cuando el silencio era más espeso que la oscuridad. El niño no lloraba como los otros, no pataleaba. Sus sollozos eran pausados, graves, como si vinieran de un alma que había vivido siglos. Y de sus ojos, no caían lágrimas, caía fuego. Las primeras gotas chispearon al tocar la almohada. No quemaron la tela,
Quemaron algo más profundo. Las palabras bordadas en la sábana. Las oraciones. Los símbolos. Todo se deshacía al contacto. La madre intentó despertarlo. Sacudirlo. Rogarle. Pero él dormía con los ojos abiertos. Fijos en un punto invisible del techo. Y en su espalda. La cruz brillaba con un rojo tan intenso que parecía respirar. Desesperada. La mujer corrió a buscar al padre Esteban. Lo encontró rezando de rodillas. Con los labios partidos de tanto murmurar el rosario. «Despiértelo. Está soñando, pero algo lo posee». El sacerdote la siguió. Y al ver al niño, retrocedió como si hubiera visto a Dios, o algo anterior a Dios. «No lo toques», dijo con voz ronca. «Está recordando». ¿Recordando qué? Esteban tragó saliva. Lo que vio, antes de nacer. En ese momento, el niño soltó un suspiro. Y al hacerlo, todas las velas de la casa se encendieron al mismo tiempo, sin fuego, sin cerillas, solo con su exhalación. Pero no era calor lo que llenó el cuarto. Era memoria. Todos los que estaban presentes vieron algo distinto. Una visión. Un fragmento de un juicio. De una guerra celestial. De un castigo que aún no ha llegado. Y en todas las visiones, el niño estaba ahí, observando, sin envejecer, sin hablar, solo mirando, como quien espera que el mundo recuerde el error que aún no ha confesado. Cuando por fin se durmió en paz, la cruz de su espalda tenía algo nuevo. Un segundo trazo, como si se estuviera completando. Como si aún no fuera la cruz final. Capítulo 7. El día que el cielo olvidó amanecer. El reloj marcaba las 6:47. La hora en que siempre amanecía en el pueblo. Pero ese día, el sol no apareció. El cielo seguía negro. Espeso. Sin estrellas. No era noche. Tampoco era eclipse. Era como si el cielo hubiera olvidado cómo despertar. Los animales no salieron de sus guaridas. Los gallos no cantaron. Y las campanas de la iglesia, programadas para sonar al alba, emitieron un solo tañido sordo, y luego se rompieron. La gente salió a la calle con linternas, velas, oraciones entre dientes. Pero la oscuridad no respondía. No se podía medir. No se podía tocar. Solo se sentía. Como una presencia. Como una espera. A las 7:13. Exactamente 26 minutos después de lo que debía haber sido el amanecer. Alguien notó que en la ventana de la casa del niño había luz. Una luz roja. Como la de una llama que no arde. Como la de un altar encendido desde adentro. Un vecino se acercó. Y al mirar por el cristal, cayó de rodillas. El niño estaba de pie. Desnudo. Con la cruz de su espalda ahora completamente formada. Y en el centro de la cruz, había un ojo. Abierto. Vivo. Y miraba al cielo como si le exigiera algo. «Está llamando al sol», susurró alguien. «Pero no para que salga. Para que no lo haga». En el interior, la madre lloraba. Acurrucada contra una pared. «No me habla», decía. «No me mira. Solo reza con la espalda». El padre Esteban llegó con una Biblia en llamas. Literalmente. Dijo que al abrirla para buscar respuestas, las páginas se encendieron solas. Pero ninguna se quemó. Solo una frase quedó marcada en ceniza sobre el altar. «Hasta que todos recuerden su negación, no habrá luz». Y así fue. Ese día no amaneció. El pueblo vivió en sombra. Y en el mundo, nadie habló de ello. Porque fuera del pueblo, el sol sí salió. Solo allí, donde nació el niño con la cruz, el cielo obedecía su memoria. Capítulo 8. La profecía escrita por un cuervo en la piel del cura. El padre Esteban despertó gritando. No por una pesadilla, sino por el ardor en su espalda. Como si algo lo hubiera marcado durante la noche. Corrió al espejo y se giró lentamente. Lo que vio le robó el aliento. En su piel, escrita con tinta negra que parecía moverse bajo la carne, una frase se dibujaba como por manos invisibles. Él no juzga, solo recuerda. Pero no fue lo más perturbador. Sobre la última palabra, había una huella de garra. Fresca, como si un ave le hubiera escrito con sus patas mientras dormía. A la misma hora, los habitantes del pueblo comenzaron a notar una presencia extraña. Un cuervo, grande, negro como sombra sin alma, y sin ojos, se posaba en los tejados, sobre los altares, incluso dentro de la iglesia, sin emitir un solo graznido. Solo observaba, solo esperaba, y cada vez que alguien lo miraba directamente, sentía una frase en la mente. No con voz, con certeza. Ya está cerca. El padre Esteban intentó ignorar el mensaje grabado en su piel. Pero al bañarse, la frase no se borró. Al rezar, la tinta se encendía. Y al tratar de escribir una nueva homilía, su pluma no se movía. Solo escribía una y otra vez. Él no olvida.
Él no perdona. Él no castiga. Él devuelve. Esa noche, desesperado, subió al campanario y gritó al cielo: ¿Qué quieres de mí? Y el cuervo descendió, no volando, cayó como piedra viva, se posó sobre su hombro y picoteó una sola palabra en su cuello. Con sangre. Quedó grabado. Agosto. Al día siguiente, los feligreses vieron al cura con vendas y mirada vacía. Ya no predicaba. Solo se sentaba frente al altar. Y cuando alguien le preguntaba qué veía con los ojos cerrados, él respondía: un niño que escribe los pecados del mundo en el viento. Y un cuervo que lo repite, con cada aleteo. Capítulo 9. La niña que nació ciega y describió el rostro del niño. Su nombre era Alma. Nació sin vista. Pero desde el primer día, sonreía como si pudiera ver algo que los demás no alcanzaban. Su madre, desconsolada, la llevó a la iglesia buscando un milagro. No lo recibió. Pero Alma empezó a hablar de cosas que nadie le enseñó. La cruz no brilla con luz, dijo un día. Brilla con memoria. Todos pensaron que era un juego. Hasta que conoció al niño. Fue una tarde silenciosa. La madre del niño aceptó, por piedad, que Alma lo tocara. Solo por un instante. La niña, guiada por su madre, extendió la mano y rozó la cruz de su espalda. No se quemó. No tembló. Solo cerró los ojos y empezó a hablar con una voz que no era la suya. Tiene ojos sin color, pero con historia. Tiene labios que no han mentido, pero conocen el pecado. Tiene una frente que no carga corona, sino cicatrices de pensamientos que no le pertenecen. Y una expresión, de quien ha visto a Dios arrodillarse. Todos enmudecieron. Incluso el niño, que hasta entonces dormía en silencio. Giró el rostro, y una sola lágrima descendió por su mejilla. No era agua, era ceniza. Alma se desplomó después de hablar. Su madre gritó. El padre Esteban llegó corriendo. La niña abrió los ojos por primera vez. Y lo que vio no fue la luz. Fue el rostro del niño. Él no nació para ser visto, susurró con una sonrisa. Nació para que el mundo se vea a sí mismo en sus ojos. Y luego cerró los suyos para siempre. En el suelo, junto a su cuerpo, quedó un dibujo hecho con su propio aliento. El rostro del niño, con la cruz completa, y en su frente, una palabra que nadie le había enseñado. Eterno. Capítulo 10. El altar que se negó a recibir su sombra. La madre del niño no sabía qué hacer. Las visitas se habían multiplicado, enfermos, curiosos, creyentes y algunos que venían con miedo, como si buscaran perdón sin confesar. Entonces el padre Esteban propuso lo impensable. Debemos llevar al niño al altar. ¿Para qué?, preguntó ella. Para ver si Dios todavía se atreve a mirarlo. La iglesia se llenó como nunca antes. El cielo seguía oscuro. El cuervo, silencioso, vigilaba desde lo alto del campanario. El niño fue llevado con cuidado. Dormía profundamente. O al menos, eso parecía. Cuando lo colocaron frente al altar, ocurrió lo imposible. No proyectó sombra. Todos los que estaban ahí lo vieron. El sol no brillaba. Pero las velas sí. Y aún así, el cuerpo del niño no generaba sombra sobre el suelo sagrado. Ni en el mármol. Ni en la tela del altar. Ni siquiera en los ojos del sacerdote. Fue como si el mundo se negara a admitir su presencia. El padre Esteban cayó de rodillas. Él no pertenece a este plano, murmuró. Ni la luz ni la oscuridad lo reconocen. La madre temblaba. El niño abrió los ojos. Y por primera vez, habló con claridad. No estoy aquí para ser adorado. Estoy aquí porque alguien rompió el pacto. Las paredes comenzaron a crujir. Las estatuas sangraron de nuevo. Pero esta vez no fue ceniza. Fue tinta negra, como la que tenía el cura en su espalda. Y del altar surgió un sonido hueco. Un lamento profundo. Como si algo debajo de la piedra hubiera despertado. Una grieta se abrió justo donde el niño estaba de pie. Y desde esa grieta, se alzó una sombra. No era suya. Era la sombra de lo que vendría después. Capítulo 11. El día que los ángeles se escondieron bajo tierra. No hubo canto. No hubo señal en el cielo. Solo un silencio que parecía brotar desde el suelo. Como si el mundo se hubiera quedado sin aliento. Y entonces, sucedió. Las estatuas de ángeles en todo el pueblo comenzaron a girarse solas. Daban la espalda al altar. Algunas lloraban tierra. Otras se quebraban desde las alas. Como si no soportaran mirar al niño. En la sacristía, el padre Esteban leía los salmos con los ojos sangrando. Cada palabra se le borraba al terminarla. Como si alguien, o algo, borrara la palabra de Dios en tiempo real. No quieren que leamos, susurró con horror. Porque los que leen, recuerdan. En el cementerio, los sepultureros vieron una escena imposible. Las lápidas con imágenes de ángeles comenzaron a girar.
Los relieves se desprendían de la piedra, y se arrastraban bajo la tierra, como buscando esconderse de una luz que aún no llegaba. No es miedo, dijo una anciana testigo, es vergüenza. Esa noche, la madre del niño soñó con alas enterradas, con cuerpos alados encogidos dentro de túneles, como niños castigados, y una voz que le decía desde abajo, éramos guardianes, pero negamos la señal. Él vino, y fingimos no verlo. Al despertar, el niño ya no estaba en su cama. Lo encontraron al amanecer, caminando entre las tumbas. Cada paso dejaba una huella incandescente sobre la tierra, y a cada tumba que pasaba, la cruz de su espalda brillaba más fuerte, como si los muertos también tuvieran que recordarlo. Y entonces, se detuvo, colocó su mano sobre una lápida sin nombre, y dijo, aquí duerme el primer ángel que lloró por lo que hicimos. Capítulo 12, la campana que sonó sin cuerda el día del juicio. Nadie la tocó, nadie tiró de la cuerda. La campana mayor de la iglesia, que había estado muda por años, sonó por sí sola, 12 veces, y con cada campanada, el aire se volvió más denso, el tiempo, más lento, y el miedo, más sagrado. El pueblo se reunió sin que nadie los llamara, desde las casas, los campos, incluso los enfermos que no podían caminar. Todos llegaron al atrio. Era como si algo los arrastrara desde adentro. El niño ya los esperaba, de pie, bajo la cruz del campanario, con la espalda descubierta, y la cruz, viva, pulsando como una herida que no sanará jamás. El padre Esteban se acercó con las manos temblorosas. Tenía el rostro cubierto de símbolos que aparecieron durante la noche, escritos con lo que parecía, sal de lágrimas. ¿Qué va a pasar?, preguntó sin mirar al niño directamente. Nada que no merezcan, respondió el niño. Y al decirlo, su voz no era de niño, ni de hombre, ni siquiera de ángel. Era una voz que contenía siglos, una voz que no preguntaba, dictaba. Las nubes descendieron, los árboles se inclinaron, y las estatuas, una por una, se arrodillaron. Incluso la del Cristo crucificado dejó caer la cabeza. Entonces, la campana sonó una vez más, una sola, y el cielo se abrió, pero no hacia arriba, hacia adentro, como si el mundo respirara por primera vez su propia culpa. Todos vieron algo distinto. Unos, los rostros de sus muertos. Otros, el pecado que jamás confesaron. Pero todos, absolutamente todos, vieron al niño caminando dentro de su memoria, y escribiendo algo en las paredes de su alma. Cuando terminó, el niño miró al pueblo y dijo, no vine a salvarlos. Vine a asegurarme de que recuerden lo que eligieron olvidar. Y luego, sin llorar, desapareció. Desde ese día, la campana suena sola, una vez al año, siempre el mismo día, y nadie sabe si es advertencia, castigo, o simple memoria. Capítulo 13, final. El eco que todavía pronuncia su nombre en la cruz. El pueblo no volvió a ser el mismo, ni las calles, ni los rezos, ni el silencio. Desde la desaparición del niño, nadie volvió a pronunciar su nombre, no porque lo olvidaran, sino porque cada vez que alguien intentaba decirlo, la cruz del campanario crujía, como si se quebrara desde adentro. Pero una noche, años después, un joven con ojos inquietos y una cruz dibujada en la piel del hombro llegó al pueblo. No buscaba milagros, ni respuestas. Solo preguntó, ¿dónde se escribió su nombre por última vez? Nadie respondió, pero todos miraron hacia la iglesia. El joven entró solo. La puerta se cerró detrás de él. Las velas se encendieron solas. Y el altar susurraba. No con palabras, con ecos, pequeños murmullos que salían de la madera, del suelo, de las grietas del mármol. Él no desapareció. Él fue escrito, y sigue siendo leído. El joven se arrodilló, y con la punta de sus dedos, tocó la base del altar. Allí, grabado con la profundidad de un cuchillo sagrado, había un nombre, el mismo que nadie podía pronunciar, y al leerlo en silencio, algo dentro de él despertó. Vio imágenes, la cruz, la mirada del niño, los ángeles escondidos, la campana sin cuerda, y una última frase, dicha en su mente por una voz que no era de este mundo. No todos los que me recuerdan, me comprenden. El joven salió de la iglesia con la mirada vacía, y la cruz de su hombro brillando como si acabara de ser marcada. Desde entonces, nadie volvió a verlo. Pero cada año, el día que el niño desapareció, un eco recorre el pueblo, un susurro sin dueño, sin origen, sin dirección. Solo una frase que se repite con un viento que no sopla. Él fue escrito en la espalda del mundo, y el mundo aún no se ha atrevido a leerlo completo.